En este domingo los textos nos hablan fundamentalmente de la globalización de la salvación, como diríamos en términos modernos. Es decir, la universalidad de la salvación, esa propuesta que Dios hace a todo hombre y mujer en toda etapa de la historia para que puedan acceder a la salvación. Pueblos de toda raza, nación, de toda geografía. De hecho, el cristianismo se ha extendido a todos los continentes, está allí presente y está vivo. Eso quiere decir que esa propuesta del Señor ha llegado y sigue llegando, y nos anima a nosotros cada día a que la vivamos con intensidad. Pero al mismo tiempo nos alerta de dos cosas: que no vivamos de rentas, que el vivir en cristiano es una lucha de cada día, y al mismo tiempo nos alerta de la exclusividad. No nos hagamos ilusiones. La vida cristiana es un día a día que hay que conquistar. No se vive de rentas, repito. Por eso, cuando llegue el momento del juicio final, podemos sorprendernos. Y para que no nos sorprendamos, el Señor nos alerta. Escuchemos con atención. Domingo 21 del tiempo ordinario, 21 de agosto. Lectura del profeta Isaías. Esto dice el Señor: Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua. Vendrán para ver mi gloria. Les daré una señal y de entre ellos despacharé supervivientes a las naciones: a Tarsis, Etiopía, Libia, Masac, Tubal y Grecia. A las costas lejanas que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria, y anunciarán mi gloria a las naciones. Y de todos los países, como ofrenda al Señor, traerán a todos vuestros hermanos a caballo y en carros y en literas, en mulos y dromedarios, hasta mi monte santo de Jerusalén, dice el Señor. Como los israelitas en vasijas puras traen ofrendas al templo del Señor, de entre ellos escogeré sacerdotes y levitas, dice el Señor. Id al mundo entero a predicar el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero a predicar el Evangelio. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces el castigo del Señor. No te enfades por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Aceptad la corrección, porque Dios os trata como a hijos, pues ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ningún castigo nos gusta cuando lo recibimos, sino que nos duele, pero después de pasar por él, nos da como fruto una vida honrada y en paz. Por eso fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes y caminad por una senda llana. Así el pie cojo, en vez de retorcerse, se curará. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo: Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él os replicará: No sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir: Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os replicará: No sé quiénes sois. Alejaos de mí, malvados. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros os veáis echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y de sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios.
Mirad, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. En la primera lectura del tercer Isaías, el que nos habla ya del regreso del pueblo de Israel a la tierra prometida, hay una especie de presentación de un éxodo de todas las naciones. Yo vendré para reunir a todas las naciones de toda lengua, para que vean su gloria. Y vendrán de Etiopía, de Libia, de Tarsis, de costas lejanas. ¿Para qué? Para que anuncien la gloria a las naciones. Y todos los pueblos ofrezcan al Señor ofrendas. Hasta mi monte santo en Jerusalén, esa ciudad donde todos los pueblos serán convocados. Y de entre ellos escogeré sacerdotes y levitas, dice el Señor. Es una invitación a vivir esa llamada de la ciudad de Jerusalén, lugar de encuentro con Dios a todos los pueblos, lugar de peregrinación de todas las naciones, para reconocer en ella al Dios de Israel, al Dios verdadero que viene a nuestro encuentro. En la carta a los Hebreos, en esa metáfora de la relación entre padre e hijo, el autor del texto nos invita a que encontremos motivaciones para asumir el castigo y el dolor en nuestras vidas. Porque los castigos duelen, y después de pasar por esos castigos y ese dolor, probablemente, como dice el texto, como fruto tendremos una vida honrada y en paz. El castigo acrisola, fortalece las manos débiles, robustece las rodillas vacilantes y nos invita a caminar por una senda llana. Y así el pie cojo, en vez de retorcerse, se curará. Esto nos cuesta. Teóricamente podemos asumirlo, pero en la práctica, asumir el dolor y el sufrimiento de la corrección por parte de Dios, a la que no encontramos muchas veces sentido y que probablemente encontremos sentido en nuestro caminar diario de cada día. Porque al fin y al cabo ese castigo, ese dolor es fruto de esa tensión interna. Queremos vivir desde el Señor y hacia el Señor, pero también muchas veces encontramos en nosotros tendencias contrarias. Y finalmente el Evangelio retoma la idea del profeta Isaías. Ya Jesús se encuentra camino de Jerusalén. Y uno de los que le acompañaba en este recorrido por aldeas y ciudades, le pregunta: ¿serán pocos los que se salvan? Y la primera consigna de Jesús: esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Es una llamada al esfuerzo, pero una llamada al esfuerzo de la disponibilidad total y absoluta para aceptar las propuestas de Jesús. ¿Por qué? Porque esa puerta estrecha, y por esa puerta estrecha, querrán entrar muchos y no podrán. Y ahora pone una parábola. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta, y diciendo: Señor, ábrenos, y Él os replicará: no sé quiénes sois. ¿Qué es lo que nos identifica? ¿Quiénes somos para que el Señor, el amo de la casa, abra la puerta? No nos identificará porque hemos comido y bebido muchas veces con Él. Nos dirá: no sé quiénes sois. Y dirá: será el llanto y rechinar de dientes cuando veáis que Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros os veis echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, de allá donde menos os penséis, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. No creamos que porque comamos y bebamos con Jesús todos los días, tenemos garantizado el poder pasar por esa puerta. El tema clave es esforzaos. Y la vida cristiana es un esfuerzo diario, pero no es un esfuerzo intelectual,
ni un esfuerzo físico, ni un esfuerzo racional, insisto. Es intentar cada día vivir desde esa palabra de Dios que va transformando nuestra vida y nuestra historia y va haciendo posible que el Señor nos conozca y reconozca y nosotros le conozcamos a Él para que sea motivo suficiente que cuando llamemos a esa puerta, nos abra, como a esos venidos de Oriente, de Occidente, de cualquier lugar. Nosotros no tenemos garantizado nada, nadie tiene garantizado nada. Lo que está claro es que nos hace una propuesta de salvación y esa propuesta de salvación pasa por ese compromiso diario de ser fiel al Señor cada día, poniéndonos a tiro de esa palabra de Dios, como digo, transformadora. Feliz domingo y feliz verano y continuad esas vacaciones con paz y alegría y familia. Como conclusión, en la lectura del profeta Isaías partimos de la promesa hecha a Abraham: por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta promesa universal está presente en todo el itinerario salvífico. La lectura de hoy enlaza con esta promesa, pero la humanidad no es una comunidad unida, sino un conjunto de naciones frecuentemente enfrentadas y odiadas entre sí. La reunión de todos los pueblos y naciones ha de ser obra del amor gratuito y misericordioso de Dios. Todos estamos convocados a participar de los bienes de la salvación. Es necesario proclamar que Dios bendice todos los proyectos conducentes a garantizar la paz, la justicia y la solidaridad entre los pueblos. Y los creyentes debemos enrolarnos en todos esos proyectos, aunque no estén inspirados explícitamente en el Evangelio. En la solidaridad universal habla Dios porque tiene un proyecto universal de salvación, y este no es posible sin la paz, la justicia y la solidaridad humana. El texto de Hebreos insiste, como la semana pasada, en la corrección. El padre de familia, pendiente del crecimiento y maduración de sus hijos, se ocupa de corregirlos para que lleguen a la madurez humana. Esta exhortación sale al paso de los hermanos perseguidos a muerte que corren peligro de sentirse abandonados por un Dios que permite el sufrimiento. El autor de la carta piensa que la corrección y la prueba que Dios permite tienen como finalidad conseguir la salvación y la maduración en la fe. Es una pedagogía utilizada por el mejor de los padres con sus hijos a los que ama, aunque nos duele, sin duda, y a veces no lo entendemos. En el Evangelio dice que Jesús atravesaba ciudades y pueblos enseñando, y le llega una pregunta: ¿serán pocos los que se salvan? Jesús enseña y proclama el reino de Dios. Todos son invitados a participar de la salvación, pero no todos responden. El contexto es la polémica de los judíos que observan a Jesús pero rechazan sus palabras, y la llamada a los paganos a la salvación. Mientras unos no encontrarán la puerta, pasarán de primeros a últimos. Los gentiles ocuparán el lugar de ellos en el banquete mesiánico. No les valdrá decir: hemos comido contigo, te hemos visto en las plazas. Les dirá: no sé de dónde sois, no os conozco. Jesús insiste: esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Es necesario acertar con la puerta. La puerta es Él. Los que tenemos el privilegio de conocer el Evangelio y a Jesús a través de Él, son los invitados a conocer su persona, sus gestos, sus palabras y a tomar en serio la salvación.